Bien, como bien lo anunciamos, tenemos un análisis con respecto a las elecciones del día de ayer en Estados Unidos y se encuentra con nosotros la doctora Leda Pérez. Ella es politóloga norteamericana y profesora de la Universidad del Pacífico. Aquí le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí. Doctora, ¿qué aguarda para Estados Unidos el control de los republicanos en la Cámara de Representantes y el Senado? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que todavía el conteo no ha terminado. Hasta la hora, los republicanos han ganado 224 escaños en la Cámara de Representantes. Lo que necesitaban para controlar esa Cámara era el número de 218. O sea que sí, parece a todas vistas que sí la van a controlar, pero no por el margen tal vez que se había esperado. Estamos esperando todavía los resultados de la contienda del Senado. Está muy reñido, así que tendremos que esperar. Pero ¿qué aguarda para Estados Unidos esta ganancia? Al menos parece definitivo en la Cámara de Representantes, ¿no? Bueno, una continuación de alguna manera de lo que hemos venido viendo, yo diría, de los últimos 20 años en Estados Unidos y más puntualmente en los últimos 4 a 8 años, ¿no? Se acordarán que en Estados Unidos en las últimas elecciones hubo una contienda muy importante del Partido Republicano que negó la validez de la elección de Joseph Biden. Y Exacto. tanto fue así, ¿no? Que vimos las manifestaciones que hasta ahora están en juicio, ¿no? En Estados Unidos, dentro del Capitolio. Entonces, estamos frente a un país que está muy polarizado, muy dividido, con una sensación de desconfianza profunda frente a nuestro gobernante. Dicho sea de paso que Biden recibe esta elección con una tasa de aprobación de alrededor que bordea el 40%, que es muy baja. Entonces, sí, efectivamente entra para continuar una situación de alta división, alta polarización. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que las personas salieron a votar. Hubo una participación grande en estas elecciones Claro, y porque bien sabemos que de que el voto es voluntario, pues no, entonces eso llama mucho la atención y es gratificante de que los ciudadanos se hayan acercado a sufragar. efectivamente, en Estados Unidos el voto es facultativo, ¿no? Y es importante que salió. Y además que se anunciaba unas elecciones, se preocupaba que iba a ser un baño de sangre y no lo fue, ¿no? Se hablaba en Estados Unidos de esta ola roja, ¿no? El color del Partido Republicano y no ha sido así. Ha sido mucho más reñida de lo que los sondeos anunciaban. Claro, y precisamente usted ha señalado que en el 2020 en las elecciones hubo un desconocimiento justamente de las elecciones del 2020 y hechos de violencia, ¿no? Entonces uno se pregunta en ese contexto que todo parece indicar que Donald Trump se va a presentar en el 2024. ¿Cómo podríamos explicar eso entonces? Sí, a mí me sorprendería mucho, todo indica que él se va a presentar. Lo que explica esto es que, como digo, hay años de una polarización creciente, lo hemos visto en los últimos 8 años con mucha fuerza. Acá lo que vemos, yo creo que crecientemente lo que vamos a ver más que Trump es, no sé si él perdurará, pero lo que creo que sí vemos es un trumpismo, si podemos llamarlo así, que sí parece que se ha situado definitivamente en el panorama electoral y político de Estados Unidos. Pero ahí Trump va a tener un desafío importante, y es que dentro de también hubo elecciones de gobernantes, de gobernadores de diferentes estados de la nación, y el que ganó con muchísima fuerza fue Ron DeSantis del estado de la Florida, un estado muy importante. Ron DeSantis logró ganar el condado de Miami-Dade, que no se había ganado por un republicano en más de 2 décadas. Ganó con muchísima fuerza ese estado y todo indica
que Ron DeSantis va a ser un opositor importante para Trump si es que Trump finalmente entra en la contienda. Y ahí la Exacto. pregunta será si, o sea, bueno, me parece claramente que si Ron DeSantis entra y entra en las elecciones primarias contra Trump, que ahí la pregunta será cómo se divide el trumpismo, ¿no? Hasta qué punto seguimos alguna de las estrategias, sobre todo en la retórica divisiva, que ha sido característica de la gestión de Trump durante su mandato, o hasta qué punto DeSantis se converge más con otros republicanos más conservadores en ese sentido. Es difícil saber porque hasta ahora mucha de la retórica de DeSantis ha sido muy parecida a la de Trump, pero puede que sea que se ha alineado en ese sentido en un país donde hay una parte sustancial de la población que realmente cree que las elecciones del año 2020 fueron fraudulentas. Dicho sea de paso, Claro. que 210 de las personas elegidas en esta elecciones han sido personas que niegan que esas elecciones fueron legítimas, o sea, que existe que fueron fraudulentas. Entonces, eso nos da una medida de la temperatura del país, ¿no? Es un problema muy serio, ¿no? Y creo que DeSantis sigue en esa línea, pero lo veremos con más claridad hasta qué punto realmente cree esa línea cuando realmente entremos ya en la batalla por la presidencia en el 2024, ¿no? Bien, doctora, ahora hablemos un poco más en detalle del presidente Joe Biden. ¿Cómo queda su gobierno, el presidente, tras estos resultados? Bueno, sí, o sea, acuérdate lo que acabo de mencionar, 40% de tasa de aprobación. No es un presidente particularmente popular, con el control de la Cámara de Representantes le va a ser muy difícil proseguir, muy difícil, si no imposible, proseguir con parte de su agenda legislativa. Lo que tenemos que mirar aquí es qué es lo que termina pasando con el Senado, porque de torcer en favor a los demócratas en el Senado, si eso sucediera, habría alguna maniobra por ciertas asignaciones de diferentes puestos de nombramiento a nivel judicial que pudiera ayudarlo. Pero definitivamente le va a complicar el escenario, se lo va a complicar en cuanto a la guerra actual en Ucrania, se le va a complicar en cuanto a temas presupuestales, ¿no? Así que Y, sí, o sea, lastimosamente veremos un poco más de lo cla- mismo en el sentido de esta polarización al menos en cla- la Cámara de Representantes. y también uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo quedan esos temas, ¿no? Por ejemplo, como lo que es el aborto, la migración, la guerra entre Rusia, Ucrania, ¿no? ¿Cómo estarían quedándose estos temas? Sí, bueno, comencemos por el aborto. Yo creo que una de las razones por la cual vemos esta votación tan importante, esta participación electoral, hay algunas cifras que sugieren que ha habido una participación muy fuerte de parte de mujeres jóvenes, no es por casualidad, ¿no? Acuérdense que en junio de este año la Corte Suprema revirtió, después de 50 años, el derecho constitucional al aborto. Entonces, esto ha sido y esto ha sucedido a sabiendas de que la postura nacional en general ha sido en pro del derecho a decidir, es decir, de mantener el derecho constitucional. Eh, Ahí hemos visto algunas cosas interesantes, ¿no? En tres estados, en el estado de Vermont, en el estado de Michigan y en el estado de California, un estado enorme, ¿no? Se han aprobado enmiendas constitucionales para proteger el aborto y los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Sexuales y reproductivos, lo cual es importante, o sea, no quiere decir que la batalla ha terminado, pero hay que acordarse que Estados Unidos es un país federal donde los estados tienen bastante poder. Entonces, esta ganancia en términos de estos estados que han logrado poner estas enmiendas sobre
sobre la consideración para los votantes es muy importante, ¿no? Estamos esperando Claro. también el estado de Kentucky. En cuanto a la migración, ahí es más difícil porque en realidad la gestión de Biden retóricamente ha dicho bastante sobre la migración, pero en términos concretos no ha sido menos claro. Y yo pensaría yo apostaría que eso no va a cambiar mucho. Lo que va a pasar nuevamente a nivel estatal con ciertas ganancias republicanas en ciertos estados como Texas, como Georgia, como ¿cuál era el tercero? Georgia, Florida, Texas, así, Georgia, ya lo dije. En esos tres estados hay un tema muy importante de migración, ¿no? Y Claro. con los gobernantes republicanos puede que Doctora, veamos, sí. antes que se me termine el tiempo y de manera muy breve, por favor, quisiera que me detalle qué implicancia tienen estas elecciones en América Latina, por favor. Bueno, buenas y malas, ¿no? O seguimos con una crisis no solo en Estados Unidos, pero en América Latina, en el mundo, sobre una crisis democrática, ¿no? Por un lado, creo que lo que se estará mirando, estamos mirando Estados Unidos, cómo prosigue en estas elecciones, qué respeto hay por las elecciones, qué legitimidad se le da. Yo diría que pese a esta polarización, una cosa importante es que se han dado las elecciones. Veremos, hay ciertas decisiones que todavía se tienen que tomar, no todos los votos han sido contados, pero en lo positivo se han dado legítimamente. El Claro. tema de la polarización seguirá, ¿no? Y desde América Latina, claro, esto se mira con mucho interés pensando en cómo afecta a los diferentes gobiernos. Hemos tenido las Exacto. elecciones recientes de Brasil, que Exacto. han sido muy reñidas, pero se han dado Sí, sin... sí, exacto. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Me gustaría seguir conversando con usted, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted. Hasta luego. Bien, es momento de ir entonces a una brevísima pausa y retornamos.